pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Estamos intentando mejorar la grabación para el canal de YouTube. No sé si esto tendrá... Estamos en buenas manos acá. Tengo buenas asesoras. Así que bueno. Vamos a considerar un poquito el capítulo 4 de la Evangelii Gaudium, que se llama La dimensión social de la evangelización. El mensaje cristiano, por supuesto que apunta directamente a la relación personal de cada uno de nosotros con Dios, pero no se queda ahí. El hecho de que el mismo Dios se haya encarnado, haya tomado la carne humana y que la haya asumido como propia y que haya querido vivir en medio de este mundo en el que nosotros vivimos, hace que ese mensaje suyo y el ejemplo que él nos da nos remita también al prójimo, a todas las personas que están a nuestro alrededor, y entonces hace que ese mensaje que Jesús nos trae tenga también una enorme dimensión social. No se puede olvidar que el Señor vino a redimir al hombre y al hombre entero, no solo al individuo, sino también a ese hombre que vive en sociedad. Su redención, dice el Papa Francisco, tiene un sentido social, porque Dios en Cristo no redime solamente la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres. El Espíritu Santo posee una inventiva infinita propia de una mente divina que provee a desatar los nudos de los sucesos humanos, incluso los más complejos e impenetrables. La Iglesia está llamada también a intervenir en estas cuestiones sociales, en estos nudos y en estas dificultades, ¿no es cierto?, que las sociedades encuentran a lo largo de la historia. El misterio mismo de la Trinidad nos recuerda que fuimos hechos a imagen de esa comunión divina, por lo cual no podemos realizarnos ni salvarnos solos, ¿no? La misma comunión de los santos, esa realidad, ¿no es cierto?, que forma parte de nuestra fe, nos dice que estamos íntimamente comunicados con los demás, que el cristiano tiene una responsabilidad seria en la santificación de los demás, que tenemos esa comunión en los bienes espirituales y que no nos puede resultar indiferente el destino de las personas y el destino de la sociedad en la que vivimos. Desde el corazón del Evangelio reconocemos la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción humana, que necesariamente debe expresarse y desarrollarse en toda acción evangelizadora. La aceptación del primer anuncio, que invita a dejarse amar por Dios y amarlo con el amor que Él mismo nos comunica, provoca en la vida de la persona y en sus acciones una primera y fundamental reacción: desear, buscar y cuidar el bien de los demás. Qué fuertes esas palabras de San Juan, donde dice, ¿no?, el que dice que ama a Dios a quien no ve, pero no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso. O sea, el tipo no se anda con vueltas, no anda haciendo sus rodeos, ¿no? Algunos dicen, alguna gente así que es, digamos, como crítica de la religión y del cristianismo, dice, como no aman a nadie, dicen que aman a Dios. Fíjense que dura la acusación, ¿no? Claro, efectivamente. Algunas personas pueden, digamos, ampararse en su amor a Dios, como el amor a Dios no se puede medir,
podríamos decir, no hay una regla, no hay un parámetro para medir el amor de Dios, por lo menos socialmente, ¿no? Entonces, ellos lo que dicen es que sí, que hay mucha gente que en realidad dice que ama a Dios porque en realidad no ama a nadie. Pero es tremendo eso, ¿no? O sea, sería tremendo que se pudiera decir con fundamento, que se pudiera hacer esta acusación con fundamento, es decir, porque nuestra fe nos dice lo contrario, nos dice que no podemos amar a Dios sin amar al prójimo, que el amor a Dios sin amor al prójimo no es un amor verdadero. Todo lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos pequeños, por mí lo habéis hecho. Y hay una anécdota que la cuenta San Francisco de Sales de Santa Francisca Romana. Francisca era una mujer muy buena, que estaba casada, y su marido era bastante caprichosito, era así, digamos, imbancable, era imbancable. Después les voy a pasar una oración, a ver si la tengo acá, me parece que sí la tengo acá, es oración para no ser imbancable. Lo dice una mujer, ¿no? Pero también empezamos pensando en este hombre, fundamentalmente este tipo era imbancable. Dice, Señor, tú sabes mejor que yo que estoy envejeciendo y que un día seré viejo. Vamos a ponerlo en masculino, si abarca todo. Así es inclusivo. Dice, no permitas que me haga charlatán y sobre todo adquiere el hábito de creer que tengo que decir algo sobre cualquier tema en toda ocasión. Líbrame de las ansias de querer arreglar la vida de los demás. Que sea pensativo pero no taciturno, solícito pero no mandón. Con el vasto acopio de sabiduría que poseo, parece una lástima no usarla toda, pero tú sabes, Señor, que quiero que me queden algunos amigos al final. Mantén mi mente libre de la recitación de infinitos detalles, dame las alas para ir derecho al grano. Sella mis labios para que no hable de mis achaques y dolores. Ellos van en aumento con el pasar de los años, como también mi gusto por recitarlos. Pido la gracia de poder escuchar con paciencia el relato de los males ajenos. Enséñame la gloriosa lección de que a veces es posible que esté equivocado. Mantén en mí una razonable dulzura. No quiero ser un santo. Es difícil convivir con algunos de ellos. Pero un viejo amargado es una de las obras supremas del demonio. Ayúdame a extraer de la vida toda la diversión posible. Nos rodean tantas cosas divertidas que no quiero perderme ninguna, así sea. Bueno, este tipo era un maniático, era un tipo muy mimado por su mujer. Bueno, él era un malcriado, digamos. Entonces estaba Francisca al lado, entonces el tipo le dice, estaba él leyendo, que dice, Francisca, ¿me alcanzás un vaso de agua? Francisca también estaba leyendo, deja el libro, va a buscar un vaso de agua, le alcanza un vaso. A los pocos minutos, Francisca, ¿podés cerrar la puerta? Entonces Francisca deja su libro, va a cerrar la puerta. Francisca, ¿podés? Por tercera vez va. Bueno, entonces cuando por cuarta vez ella va a retomar la lectura, lo que cuenta la historia es que encontró que en todos los lugares donde ella había interrumpido la lectura, ella se encontró que estaba todo escrito con letras de oro, ¿no? Como si Dios le dijera, Francisca, lo que has hecho está muy bien. No porque el tipo era un malcriado, es decir, lo que estaba bien no era el tipo que era malcriado, era ella que era buena, eso, digamos. Todo lo que hiciste por nuestros hermanos míos pequeños, por mí lo habéis hecho. Es decir, el Señor consideraba que todo lo que había hecho Francisca por aquel hombre que realmente era un caprichoso, en realidad lo había hecho por Dios, por amor a Dios. Bueno, esto va más allá, ¿no es cierto? Esto va, el mensaje del Papa va no solamente a ser buena con el marido, sino a ser buena persona con todas las personas, con todos los que están a nuestro alrededor, ¿no? Todo lo que hiciereis por uno de estos hermanos míos pequeños, por mí lo habéis hecho, ¿no?
es uno de los mandamientos principales que fundan toda norma moral y es como el signo más claro para discernir acerca del camino de crecimiento espiritual en respuesta a la donación absolutamente gratuita de Dios. Por esto el servicio de la caridad es también una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión irrenunciable de su propia esencia. El Papa Juan Pablo II, en la encíclica Novo Milenio Ineunte, habla precisamente de esto y tiene unas palabras preciosas. A mí siempre me han llamado la atención. La Novo Milenio Ineunte, en el capítulo 49, en el punto 49, habla precisamente de cómo el milenio que comienza tiene que ser testigo de esa caridad cristiana, ¿no? El siglo y el milenio que comienzan tendrán que ver todavía a qué grado de entrega puede llegar la caridad y especialmente hacia los más pobres. Si verdaderamente hemos partido de la contemplación de Cristo, tenemos que saberlo descubrir sobre todo en el rostro de aquellos con los que Él mismo ha querido identificarse. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, desnudo y me vestisteis, enfermo y me habéis visitado, encarcelado y vinisteis a verme. Y comenta Juan Pablo II, esta página no es una simple invitación a la caridad, no es una simple invitación a ser solidario, podríamos decir, ¿no? Es una página de cristología que ilumina el misterio de Cristo. Fíjense, ¿por qué es una página de cristología? Porque el Señor nos está diciendo, ellos son yo mismo. Es ese pobre, ¿no es cierto? Es el que está tosiendo, ese que tiene frío, ese que no tiene a dónde dormir, ese que está con hambre, ¿no? Esa persona soy yo. Es una página de cristología. Amar a Jesús implica amar al prójimo. Sobre esta página, la Iglesia comprueba su fidelidad como esposa de Cristo, no menos que sobre el ámbito de la ortodoxia. Fíjense, son muy fuertes las palabras estas del Papa Juan Pablo II, ¿no? Porque muchas veces la fidelidad a la Iglesia o la fidelidad a Cristo se mide por la corrección de la doctrina, por la ortodoxia en la doctrina. Para muchos ser fiel a Cristo es ser ortodoxo, es no cometer errores, es transmitir, es cierto, eso es una de las maneras de ser fiel. Y evidentemente el que no respeta la ortodoxia no es fiel a Cristo. Pero tampoco es fiel a Cristo el que no ama. Es decir, cuando nosotros estamos faltando a ese mandamiento del amor, no estamos siendo fieles. No debe olvidarse que nadie puede ser excluido de nuestro amor desde el momento que con la encarnación el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo a cada hombre. Ateniéndonos a las indiscutibles palabras del Evangelio, en la persona de los pobres hay una presencia especial suya que impone a la Iglesia una opción preferencial por ellos. Mediante esta opción se testimonia el estilo del amor de Dios, su providencia, su misericordia, y de alguna manera se siembran todavía en la historia aquellas semillas del reino de Dios que Jesús mismo dejó en su vida terrena atendiendo a cuantos recurrían a Él para toda clase de necesidades espirituales y materiales. Hace un tiempo me encontré con un amigo mío, llevaba mucho tiempo sin verlo, y entonces, bueno, creo que era la primera vez que nos encontramos desde que yo me había ordenado, y entonces él me contó que estaba pasando por un momento muy difícil, y entonces que él buscaba en el Evangelio el modo en que Jesús actuaba, ¿no? Y decía, y Jesús salía a cada mañana a recorrer los caminos, dice, no iba en búsqueda de
de dignatarios del imperio o de militares de alta graduación o de personas importantes. Él salía a recorrer los caminos y a encontrarse con el que la providencia de Dios le ponía en el camino, ¿no? Y salía y estaba con los enfermos, estaba con los leprosos, estaba con... Bueno, esas son las semillas del reino que Jesús sembró, ¿no? Entonces, digamos, a él le conmovía, ¿no? esa preocupación de Jesús por las personas que estaban más necesitadas, y entonces él dice, me conmovía la fe del centurión, la fe de la cananea, ¿no? La fe de la hemorroísa, cómo ellos le robaban a Jesús esos milagros, ¿no? Ellos que estaban necesitados le robaban a Jesús esos milagros, y cómo el Señor los atendía a todos y a cada uno. En efecto, dice el punto 50 de la Nuevo Milenio de Unte, son muchas en nuestro tiempo las necesidades que interpelan la sensibilidad cristiana. Nuestro mundo empieza el nuevo milenio cargado de las contradicciones de un crecimiento económico, cultural, tecnológico, que ofrece a pocos afortunados grandes posibilidades, dejando no solo a millones y millones de personas al margen del progreso, sino a vivir en condiciones de vida muy por debajo del mínimo requerido por la dignidad humana. ¿Cómo es posible que en nuestro tiempo haya todavía quien se muere de hambre, quien está condenado al analfabetismo, quien carece de la asistencia médica más elemental, quien no tiene techo donde cobijarse? A medida que la civilización va avanzando, la pobreza va siendo cada vez más obra del hombre, porque quizás cuando todavía no se le podía sacar a la naturaleza todo lo que la naturaleza era capaz de dar, ¿no es cierto? Bueno, qué sé yo, que hubiera pobres era más, no sé, el hombre, el ser humano o la sociedad tenía menos recursos para paliar el hambre, pero en este mundo en el que vivimos actualmente, donde la técnica y la ciencia y los adelantos han hecho tantas maravillas, ¿no? ¿Cómo es posible que siga existiendo tanta desigualdad, tanta pobreza, ¿no? Es decir, es como que empieza a ser cada vez más escandaloso, ¿no? La existencia de tanta desigualdad, ¿no? El panorama de la pobreza puede extenderse indefinidamente si a las antiguas añadimos las nuevas pobrezas, que afectan a menudo a ambientes y grupos no carentes de recursos económicos, pero expuestos a la desesperación del sinsentido, a la insidia de la droga, al abandono en la edad avanzada o en la enfermedad, a la marginación o a la discriminación social. El cristiano que se asoma a este panorama debe aprender a hacer su acto de fe en Cristo, interpretando el llamamiento que él dirige desde este mundo de la pobreza. Se trata de continuar una tradición de caridad que ya ha tenido muchísimas manifestaciones en los 2 milenios pasados, pero que hoy quizás requiere mayor creatividad. La Iglesia siempre se ha ocupado de los pobres. El Papa Benedicto XVI, en la Deus Caritas Es, cuenta cómo un emperador romano un emperador romano que no tenía nada de simpático y de solidario, pero Juliano el Apóstata, había copiado la organización que la Iglesia tenía para ayudar a los pobres, es decir, era tan grande la organización que tenía la Iglesia para ayudar a los pobres que el emperador se la copió, no porque le interesaban a los pobres, se la copió por motivos políticos, se la copió para conseguir adeptos, en fin, pero digamos, sí que eso nos da una pauta de cómo la Iglesia desde los comienzos se ocupó, ¿no es cierto?, de resolver los problemas sociales. La Iglesia nunca se consideró ajena a los problemas de la sociedad en la que ella se desempeñaba. De hecho, sabemos que la misma cultura en la Edad Media se fue, digamos,
surgió de los monasterios, ¿no es cierto?, de aquellas personas que se dedicaban al estudio y a las letras y que transmitieron esos estudios y esa sabiduría suya al resto de la sociedad. Se trata de continuar una tradición de caridad que ya ha tenido muchísimas manifestaciones en los 2 milenios pasados, pero que hoy quizás requiere mayor creatividad. Es la hora de una nueva imaginación de la caridad. Miren qué lindo esto, ¿no? Una nueva imaginación de la caridad. Estamos hablando, ¿no?, el que ama inventa el arte de acercarse a los demás, de acercarlos a Cristo, ¿no? Bueno, hay muchas de estas iniciativas, muchísimas, pero qué bueno que cada uno de nosotros tenga esa inquietud, ¿no es cierto?, de buscar de qué manera puedo yo colaborar a la resolución de estos problemas sociales, ¿no? La hora de una nueva imaginación de la caridad que promueva no solo la eficacia de las ayudas prestadas, sino la capacidad de hacerse cercanos y solidarios con quien sufre, para que el gesto de ayuda sea sentido no como limosna humillante, sino como un compartir fraterno. Por eso tenemos que actuar de tal manera que los pobres en cada comunidad cristiana se sientan como en su casa. ¿No sería este estilo la más grande y eficaz presentación de la buena nueva del reino? Sin esta forma de evangelización llevada a cabo mediante la caridad y el testimonio de la pobreza cristiana, el anuncio del Evangelio, aun siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o de ahogarse en el mar de palabras al que la actual sociedad de la comunicación nos somete cada día. La caridad de las obras corrobora la caridad de las palabras. Este es un refrendo importantísimo, ¿no?, para que nosotros demos ese testimonio de ese mensaje cristiano. Bueno, perdonen que les lea tanto, pero está bueno porque está bien dicho. Entonces, después pueden ir a verlo ustedes y recogerlo, ¿no?, en la Novo Milenio Neunte, los números 49 y 50. Bueno, pero vamos a seguir con el Papa Francisco, ¿no? La evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación recíproca que en el curso de los tiempos se establece entre el Evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre. La tarea evangelizadora implica y exige una promoción integral de cada ser humano. Ya no se puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado y que está solo para preparar las almas para el cielo. Está bueno, sí. Primero, es cierto, prepararlas para el cielo, porque Dios ha venido a este mundo precisamente para darnos esa felicidad eterna, esa felicidad que es la felicidad perfecta, ¿no? Pero también para que de alguna manera acá en la tierra haya un cierto adelanto, un cierto anticipo, para que en esta vida nosotros podamos también tener lo más propio de la dignidad humana. Sabemos que Dios quiere la felicidad de sus hijos también en esta tierra. El Señor Yahvé creó el mundo, ¿no es cierto?, creó el universo, ¿no es cierto?, para que el hombre lo custodiara, para que el hombre lo hiciera producir, para que el hombre lo mejorara, ¿no? El trabajo es una colaboración del hombre con Dios, en ese trabajo, ¿no?, de cuidar el mundo que nos dejó como herencia. ¿Quién pretendería encerrar en un templo y acallar el mensaje de San Francisco de Asís o de la Beata Teresa de Calcuta? Ya está canonizada, ¿no? Canonizada Santa Teresa de Calcuta. Una auténtica fe siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Amamos este magnífico planeta donde Dios nos ha puesto y amamos a la humanidad que lo habita.
con todos sus dramas y cansancios, con sus anhelos y esperanzas, con sus valores y fragilidades. Todos los cristianos, también los pastores, están llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor. Hay un punto en el que el Papa dice algo que es bastante fuerte. Me estoy dando cuenta que ya llevamos media hora, ¿no? ¿Llevamos media hora? Sí. Quiero leer esta última parte, a ver en dónde está. Es bastante fuerte, dice así, el punto 201. Nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican prestar más atención a otros asuntos. Esta es una excusa frecuente en ambientes académicos, empresariales o profesionales, e incluso eclesiales. Acá nos queda títere con cabeza. Si bien puede decirse en general que la vocación y la misión propia de los fieles laicos es la transformación de las distintas realidades terrenas para que toda actividad humana sea transformada por el Evangelio, nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la justicia social. La conversión espiritual, la intensidad del amor a Dios y al prójimo, el celo por la justicia y la paz, el sentido evangélico de los pobres y de la pobreza son requeridos a todos. Y termina el Papa este punto 201 diciendo: temo que también estas palabras solo sean objeto de algunos comentarios sin una verdadera incidencia práctica. Y eso es lo primero que se tiene que aplicar, ¿no? Pero bueno, el Papa tiene este temor. Pero termina diciendo: no obstante, confío en la apertura y las buenas disposiciones de los cristianos y os pido que busquéis comunitariamente nuevos caminos para acoger esta renovada propuesta. Bueno, pidámosle entonces al Señor que nos conceda este corazón, digamos, que sepa conmoverse por esa necesidad de las personas que tienen menos, por esa necesidad, para estar con ese corazón abierto, ¿no es cierto?, para recibir a los pobres, para dedicarnos a ellos, independientemente, ¿no?, además de todas esas otras cosas que nos pide nuestra profesión, o que nos pide nuestra familia, o que nos piden esa misión específica para la que tenemos, ¿no es cierto?, pero que ninguna de esas cosas se convierta, podríamos decir, como en una especie de tapadera, o en una especie como de excusa para no ocuparnos de aquellas personas que están más necesitadas y que el Señor nos pide, nos pone bajo nuestra protección, ¿no es cierto?, o que requieren también de esa atención nuestra, de ese cariño, de ese estar pendientes de ellos como el Señor está pendiente de todos nosotros. Doy gracias, Dios mío, por buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor,